porque sentía que era algo que cada vez estaba más cerca de mí y decía, es que en cualquier momento ya va a ser una amiga, ya va a ser una prima, ya va a ser, voy a ser yo la víctima. Y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Puedo, desde mi trinchera, que es la escritura, puedo hacer algo, creo. Feminismo. Interseccional. Trans incluyente. Deconstrucción. Friki. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a la última entrevista de la serie Phil 2022. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y tuvimos la gran oportunidad de entrevistar a Lola Ancira, que es una súper escritora y somos muy fans y fangirleamos muy cabrón con ella. Sí, ya todos los capítulos en los que se lean a Lola Ancira, Lola Ancira es lo máximo, rindieron fruto y al fin pudimos entrevistarla. Lola Ancira nació en Querétaro en 1987, es licenciada en Lenguas Modernas en Español por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha publicado ensayos, cuentos y reseñas literarias en diversos medios electrónicos e impresos como Tierra Adentro, Laberinto, El Cultural, La Jornada Semanal y Punto de Partida. Es autora de Tusitala de Óbitos, El Vals de los Monstruos y Tristes Sombras. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Su obra ha sido catalogada, entre otros libros, en 442, Narradores Queretanos y Ensayo 2. Coordinó, junto con Miguel Lupián, la antología de cuento fantástico, Gabinete de Historias Extraordinarias. Fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 como uno de los 8 talentos mexicanos para su programa literario Al Ruedo. Oficio de Difuntos recibió mención honorífica en el 49 Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez. Su más reciente libro, Despojos, obtuvo el Premio Único de Cuento en el Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca en 2021. Y nos emociona un montón poder entrevistar a Lola y hablar con ella de todos estos grandes logros literarios y de las formas en las que su escritura nos perturba y nos encanta. Sí, recuerden que pueden visitar nuestra página oficial, femnormal.com, para ver cuándo llega la nueva temporada del podcast. Aún no lo sabemos, pero estén pendientes. Y de nuevo, muchas gracias por apoyar la serie Phil. Esto de verdad esta es una de nuestras épocas favoritas del año, porque pues podemos hablar de libros, ya saben que nos encantan. Y ya sin más preámbulo, los dejamos con Lola. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy, Lola, y por regalarnos un ratito de tu tiempo para Femnormal. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Yo ya he escuchado algunos episodios y me encanta, entonces estoy muy feliz de estar por acá. No, gracias. Muchas gracias. Y pues vamos a sacar la pregunta obvia para empezar. ¿Por qué decidiste ser escritora o qué fue lo que te convenció en adentrarte a las letras? Una tarea de la maestra de español en la prepa. Por eso empecé a escribir, pero bueno, leer por gusto yo lo hacía ya desde hace muchos años, desde la infancia, y tiene que ver con, pues también con la escuela, porque teníamos clubs de lectura e incentivaban como mucho que leyéramos novelas para niños, lecturas pues apropiadas para nuestra edad. Y mi mamá también se encargaba de comprarme un montón de libros. Me acuerdo mucho de uno de mis favoritos que era de mitología griega ilustrado y también otro que se llamaba Lola y los Lobos y otro que se llamaba El Gnomóvil Móvil de, ay, no me acuerdo el autor, pero bueno, eran como libros que a mí me gustaban un montón y que durante todas mis mudanzas siempre he tenido ahí, ahorita están en Querétaro, pero pues eso, me encantaba leer, ya después como a los 15, 16 años empecé a descubrir autores por mí misma como Edgar Allan Poe, que además siempre estaba en las mesas de las librerías de viejo y con mi papá viajábamos un montón a otros estados, entonces íbamos siempre a librerías de viejo y era Poe, Quiroga, los de siempre, Cortázar. Entonces dije, a ver, y pues empecé a leer eso y me gustó un montón. Me acuerdo también mucho de la primera vez que leí La gallina degollada, por ejemplo, de Quiroga y me quedé súper impactada. Entonces, leer esos cuentos, leerlos de Poe, que también son como esta especie de testimonios de criminales, que son además súper psicológicos, pues todo eso me encantó. Y cuando me dejaron la tarea, que fue como por esos años también, en el primer semestre de prepa, yo tenía 15 años, dije, quiero escribir algo como lo que me gusta leer. También leía ya a Borges y no le entendía del todo, pero me fascinaba leerlo y me fascinaba como todos los mundos posibles que existían ahí en sus cuentos. Y
pues yo me acuerdo que el primer cuento que escribí era de unas ranas que estaban pensando entre si cruzar o no, y bueno, está ese spoiler porque nunca van a poder encontrar ese cuento en ningún lugar, pero pues una de ellas sí cruza y la atropellan y la otra se queda así como de que bueno que no crucé. Entonces tiene que ver también con que era muy fan de Roman Dirge, que hace cómics y tiene un personaje que es Lenore, que está basado en el poema de Edgar Allan Poe, Lenore. Entonces creo que también lo que empecé a hacer fue como unir cultura popular con alta literatura, digamos, y pues de toda esa maraña pues empezó a salir lo que estaba escribiendo como en esos primeros años. Eso que mencionas de unir cultura popular con, entre comillas, para los que nos están escuchando, estamos haciendo muchas Así. comillitas en el aire. Es importante porque de pronto cuando escribes estos géneros que son más de terror fantástico o que no necesariamente encajan ahí, pero son literaturas del margen que no tienen una etiqueta específica, que creo que me pasa con muchos de tus cuentos, que es como, ah, bueno, tiene elementos de aquí y de allá, pero no encaja, no tiene esta cajita específica donde lo puedas meter, lo cual me parece maravilloso. También te enfrentas como estas descalificaciones de, ay, bueno, es que esto no es alta literatura, ¿no? Y aprender como este equilibrio entre validar tú tu obra y empezar a conseguir espacios contra todo lo que dicen estos señores de, oh, no, si no es sobre la Revolución Mexicana y es realismo mágico, no importa. Entonces, ¿nos quieres contar un poquito de ese proceso? Sí, pues también como yo empecé a leer literatura de género, para mí esa era la verdadera literatura. Entonces todo lo que leí en la escuela era como qué aburrido el realismo y esto qué. Y cuando descubrí como la literatura de género fue eso, ¿no? Fue como decir, ah, esto también es literatura y esto es lo que me gusta. Y pues ahí ya me enfoqué completamente en la literatura de género, pero sí ha sido muy desprestigiada desde hace cientos de años, precisamente por estar supuestamente al margen de la realidad, por no estar ligada como a los sucesos sociales. Entonces, cuando empezamos como a analizarlo, eso yo lo hago en el curso de literatura fantástica que doy desde hace como 4 años, es eso, no es darnos cuenta de que en realidad no es que no esté ligada a la realidad, sino que la interpela o la argumenta desde distintos ángulos, pero hay muchísima crítica social en la literatura de género. El mejor ejemplo de esto es la literatura de Mariana Enríquez y la dictadura militar argentina. Entonces, es esta cuestión, como decía, hablar de la realidad y de lo que conocemos, pero desde otros ángulos, ¿no? Que casi siempre no tomamos en cuenta porque suponemos que la realidad es una y pues no, es un constructo social como todo en la vida. Entonces, lo que me gusta de la literatura de género es precisamente eso, poner en duda o cuestionar lo que damos por hecho. De hecho, yo soy muy, muy fan de tus cuentos porque a mí me encanta que los libros me devasten. Entonces, siempre que te leo, es así como de, bueno, uno, dos, porque voy a terminar así como súper devastada, ¿no? Porque precisamente metes mucho como, no me gusta decirlo como sufrimiento humano, pero tus personajes son muy humanos y muestras como estas caras muy obscuras de la sociedad. Tomando como ejemplo Tristes Sombras, pues está todo esto de la Castañeda y que era un hospital psiquiátrico, pero al mismo tiempo no nos muestras como esta onda muy hollywoodense, sino todos los personajes son muy humanos, son muy reales y te puedes sentir, o sea, puedes sentir esta empatía con su sufrimiento. Entonces te quería preguntar, ¿cómo es para ti tocar ese lado? ¿Y te cuidas tu salud mental? Espero que sí. Ay, es todo un tema, porque voy a empezar por la última pregunta. Actualmente tengo poquitos meses de estar cuidando mi salud mental y yo siempre digo, todos vayan a terapia, pero yo no lo hacía. Sí, Y qué todos, o sea, bueno. yo recomendaba eso, pero yo no lo hacía. Entonces, hace como unos 3 meses tuve un breakdown muy, muy cabrón y me diagnosticaron depresión, ansiedad, trastorno limítrofe. Entonces, todo eso todavía me llevó más al fondo porque dije, estoy de la chingada y tengo que hacer algo. Estoy medicada, ahorita voy a terapia, entonces sí estoy como tomando cartas en el asunto, pero mucho tiempo no lo quise hacer porque estaba en este prejuicio de, ay, se va a alterar mi psique, no voy a escribir igual, ya sé que es una estupidez, pero bueno, estaba en eso. Ahora sé que no, más bien es al contrario, porque también está esta cuestión de que como creadores, si estamos de la chingada no podemos crear y es real. O sea, no es como tengo que estar deprimida para poder escribir, no, es tengo que estar bien para poder Y escribir. es el mito del Exacto, artista que sufre, ¿no? Tengo que sufrir exacto. constantemente. Sí, sí, y pues no, la verdad es que no, tenemos que estar bien, yo sí tengo que estar bien, si tengo ansiedad no puedo escribir, puedo leer, pero no puedo escribir, entonces nada, tiene que ver con todo. Y bueno, también es curioso porque justo fui al psiquiatra hace 2 días
Y yo le había dicho en la primera sesión hace meses que era escritora, ¿no? Era como, ¿ya qué te dedicas? Bueno, hago esto y esto. Aparte de valer verga en la vida, escribo. Y me dijo en esta sesión que había comprado mi libro, que estaba leyendo Tristes Sombras, y me felicitó, me dijo, es que eso, la aproximación que haces o esta cercanía que tienes con los trastornos, con la locura, con el crimen, con todo esto, me dijo, lo haces de una forma espléndida, entonces felicidades. Y dije, bueno, al menos hago bien algo en la vida. Y que él me lo dijera, o sea, que un profesional en este rubro, pues me felicitara, para mí fue como, que lo estoy haciendo bien en ese sentido. Y pues sí, también siempre me ha preocupado toda esta cuestión de los trastornos mentales y más que preocupado, obsesionado. Por ejemplo, el Alzheimer para mí es como uno de mis mayores temores y en el Vals de los Monstruos hay un cuento que habla de eso, que tiene a una protagonista que es una mujer joven, su mamá ya está, pues ya es senil y tiene el problema del Alzheimer y la trama va de cómo se desarrolla este deterioro cognitivo en una mujer de esa edad. Entonces, es eso, ¿no? Son como mis mayores miedos y qué haría yo en esas situaciones. Entonces yo trato de ser como muy, muy empática con mis personajes, trato de pensar y reflexionar qué haría yo en esas situaciones y parto de ahí. Y también tiene que ver con la cuestión del duelo, porque yo perdí a mi hermana cuando tenía yo 17 años y ella 22, entonces es una cuestión que también sigo trabajando, o más bien apenas empecé a trabajar, pero que sí ha estado presente mucho en mi literatura desde el principio, desde Tusitala de Óbitos, que es mi primer libro. Entonces, son cuestiones que le doy vueltas, que me acerco desde distintos ángulos también, como lo decía con la literatura de género, y siento que estoy trabajando siempre los mismos temas, pero desde distintas voces, desde distintos personajes. En Despojos, por ejemplo, también tengo distintas clases sociales porque quería ir desde la comunidad indígena triqui de Oaxaca hasta la familia de clase alta de Monterrey. Entonces, me gusta como abarcar todos estos espectros, perdón, y también pensar en eso, ¿no? Pensar en qué haría yo en situaciones que quizás son muy lejanas, otras sí son muy cercanas, pero bueno, hay mucho de mi vida y mucho de mí en todos los libros, por más literatura de género que sea, y pues creo que lo que me preocupa es eso, ¿no? La forma en la que las víctimas secundarias también confrontan los hechos de violencia, los hechos de trastornos con sus familiares, y pues es eso, es como cómo afrontarlo y cómo trabajarlo o cómo tratar de trabajarlo. Es muy importante toda esta labor que tú haces y ya nos contarás más de Despojos, pero poner como este asunto de que hacías en Tristes Hombres sobre la locura, el crimen y todos estos márgenes de la sociedad y reflejarlos investigando y de forma muy empática, porque de repente siento que no se hace suficiente, ¿no? O sea, como que existe, como tú dices, todo este tabú sobre la salud mental todavía en México y en el mundo, y ponerlo en la literatura también es una forma de comprenderte a ti como autora y los grandes temas que te obsesionan, pero también para el lector de comprender otras realidades bien trabajadas, ¿no? Que es este ejercicio empático de la literatura. Con estas grandes obsesiones, ¿cómo consideras tú que ha sido tu, digamos, tu evolución tratando estos temas desde distintos ángulos? Porque no es la misma Lola la de Tu cítala a la de Despojos, ¿no? Y aquí es donde inserto el comercial de, están reeditando Tu cítala y El Vals de los Monstruos para que la gente los consiga. Sí, pues hace 2 años se reeditó Tusitala, hace un año, no, hace 2 años el Vals, hace un año Tusitala, que son mis primeros dos libros. Entonces se pueden conseguir con la editorial que es Fondo Blanco y casi siempre están en las ferias, en todos lados. Entonces, pues creo que sí es fácil conseguirlos. Tristes Sombras está con Paraíso Perdido, Despojos está con el FOEM, que es, ahí está más complicado, pero vamos a estar en la Feria de Guadalajara, por allá se podrá conseguir también. Y bueno, sí es como todo un viaje porque sí es muy distinta la forma en la que escribía al principio y en la que escribo ahora. También tiene que ver con esta cuestión de que yo pensaba que la literatura era algo que debía estar en un pedestal, ¿no? Algo así como muy respetado y solemne y demás. Entonces también tiene que ver con la forma en la que yo trataba el lenguaje en ese entonces, que trataba de cómo usar palabras rebuscadas y ahí estaba con mi diccionario de sinónimos y yo a ver de qué otra forma se puede decir esto. Entonces es otra Lola, la de Tusitala, la de Despojos. Siento que fui evolucionando también en la forma de aproximarme a los temas porque empecé a hacer una labor de investigación que no había hecho en el primer libro y eso tiene que ver con que el primer libro fueron cuentos reunidos que ya tenía, que escribí como entre los, no sé, 19 y 22 años
y luego el Vals de los Monstruos fue un proyecto que metí para el FONCA. Entonces ya estaba como más claro lo que quería escribir, cuántos cuentos, de qué iban a ir. Los proyectos siempre se van modificando con el curso de la escritura, pero ya los planteaba como algo más esférico, digamos, algo más circular o algo más planeado. Y luego para Tristes Sombras fue lo mismo, planteé el proyecto, lo metí al FONCA, no me lo dieron, pero ese año me dieron la Fundación para las Letras Mexicanas y dije, bueno, ya tengo el proyecto, lo quiero escribir, tengo ya un montón de investigación y pues dediqué ese año a escribir ese otro libro. Y Despojos también lo planteé como otro proyecto para el FONCAS, me lo volvieron a dar, sí lo trabajé ya durante un año ahí, y yo ya tenía en mente un concurso, entonces también en cuanto lo terminé empecé a mandar a concursos. No fue fácil porque mandé a 5 concursos y hasta el quinto pegó, entonces también estuve todo el año esperando y yo así de, bueno, si no pega aquí, pues ya el Ribera del Duero casual. Pero no, el último sí lo gané, entonces ya estuve también muy contenta porque lo que yo pensaba para ese proyecto se cumplió la beca, se cumplió el premio, entonces estoy muy contenta. Y aparte también lo que hice en Despojos fue trabajar con un lenguaje mucho más coloquial y sí hay un cambio muy grande del primer libro al último por la cuestión del lenguaje, por la cuestión de que la literatura no solamente es eso que pensamos que es la alta literatura, ya lo decíamos entrecomillado, sino que la literatura es en realidad cualquier cosa que esté bien escrita, ¿no? Y por bien escrita sé que es algo ambiguo, pero que al menos te ciñas a las reglas de la sintaxis y que se entienda lo que estás diciendo. Pero yo creo que la literatura sí es algo demasiado amplio y ahora lo puedo ver porque me fui quitando muchos sesgos que tenía, muchos prejuicios, fui conociendo a muchos más escritores y pues eso, yo como cualquier escritor me alimento de literatura principalmente, pero también de series, de películas, entonces todo eso ha ampliado muy, muy, muy cabrón como eso, mi perspectiva de la literatura y de qué es como sobre lo que se debe escribir, digamos, si hay un deber de, que tampoco creo que lo haya. Bueno, también los temas, siento que fui avanzando en el tiempo porque primero me ocupé del siglo pasado en Tristes Sombras, en el contexto histórico, y ahora pues ya llegué a nuestro tiempo actual. Despojos es completamente actual, hay celulares, hay mensajes de texto, eso era algo que también como que me causaba conflicto, ¿no? Cuando yo leía un cuento, una novela y era como tan actual, yo decía, ay no, esto me da cosas, porque hay celulares aquí, y pues sí, es nuestra realidad, entonces es eso, yo siento que ya pude meter muchas otras cosas con las que antes como no comulgaba, pero ahora sí, y creo que todo eso tiene que ver con esta evolución de mí misma como escritora y como persona también. Y de hecho, también en tus libros se nota que eres mexicana y está como muy bien plasmada esa ambientación. Como decías, Tristes Sombras es del siglo pasado, pero puedes ver y oler y sentir la Ciudad de México de esa época. Y te quería preguntar, ¿qué opinas de esta idea o de lo que nos quieren meter de tenemos que escribir como neutral? Que no se entienda dónde estás para que puedas abarcar como más público. ¿Y por qué decidiste arraigarte y decir, no, esto es México, punto? Uy, yo creo que ese es un error muy grande. Yo creo que tiene que ver con las grandes casas editoriales que se dedican a vender y lo que quieren es vender y que todo el mundo que habla español lo entienda. Pero fuera de lo comercial, yo creo que es un gran error ceñirnos a un solo tipo de lenguaje. Entonces, leí, por ejemplo, creo que hace 2 años, Panza de Burro, de Andrea Abreu, es una novelaza, me encantó, la amé. Y en el prólogo, precisamente, la editora dice, yo no lo pasé a español neutro y decidí dejar como todos los calcos regionales y demás, porque ahí reside la riqueza de esta historia y de esta literatura y de esta autora. Y cuando yo leí eso dije, pues es que claro, si le quitas el léxico específico, pues le quitas todo, le quitas como la esencia, digamos. Entonces yo estoy en contra de generalizar. Trabajé en una editorial transnacional varios años y ahí hacíamos eso, siempre nos pedían, ¿no? Español neutro. Y trabajé con un argentino, por ejemplo, que sí se puso así de no, porque le van a quitar mucho. Entonces yo traté de defender algunas palabras, algunas frases que sí se quedaron, pero sí, decían siempre lo mismo, es que el mexicano no lo va a entender, que no sé qué, ir así, pero este libro se va a vender en todos lados, se va a vender en varios países de Latinoamérica, no solamente en México. Entonces tú estás pensando solamente en un público mexicano cuando el mundo es más amplio. Pero bueno, esas ya son cuestiones comerciales, lo decía. También lo que ya estaba comentando antes, no me costó mucho como hablar con este lenguaje coloquial, pero yo siento que tiene un montón de riqueza y ya lo siento como mío, o sea, ya puedo escribir como hablo casi casi sin groserías, bueno, o no tantas,
Pero sí, tengo un cuento que se llama Oficio de Difuntos, que era parte de Despojos inicialmente. Despojos eran 10 cuentos en el proyecto, pero como lo decía, ¿no? Conforme la escritura avanza, se van modificando pues las cosas del proyecto. En el caso de Despojos quedó con 8 cuentos porque uno de los cuentos que saqué era sobre la secta Nexium, que tiene que ver con el gobierno mexicano, con actores de Estados Unidos, con trata de blancas y demás. Siento que no lo trabajé como debía trabajarlo, o sea, que no quedó bien la historia y lo saqué. Y el otro cuento era Oficio de Difuntos, que lo mandé al concurso de cuento de Edmundo Valadez el año pasado y no ganó, pero se llevó una mención honorífica y no me preguntaron, lo anunciaron y yo así de no, porque pues ya no iba a poder formar parte de mi manuscrito. Yo hubiera preferido que se quedara en Despojos, pero bueno, no se publicó en ningún lado y lo que hice fue mandarlo a la Antología de Mexicanas, que es una cosa también tremendísima porque es una antología de puras autoras mexicanas, son 13 cuentos, yo soy la última porque también nos pusieron como por nivel de violencia, como en el termómetro de violencia, entonces iniciamos con una niña, pues hay cosas medio creepy, pero pues nada tan cruel, avanzamos y el mío ya es el último, ¿no? El rojo así, entonces va sobre un feminicidio en Guerrero y está narrado desde la perspectiva de la abuela que pierde a su nieta. Y ahí lo que hice, yo también digo de chiste que se puede llamar cómo hacer pozole de Guerrero, porque está la receta del pozole desde el principio, están los ingredientes, está la forma en la que la abuela está cocinando, entonces intercalo ese tiempo con el tiempo del feminicidio, con dónde está la nieta, con qué le está pasando a la nieta, qué está haciendo la abuela, que no tiene idea de dónde está la nieta, hasta que los dos tiempos se unen. Son historias también súper tremendas porque yo no había escrito sobre esta cuestión de los feminicidios, pero quería hacerlo porque sentía que era algo que cada vez estaba más cerca de mí y decía, es que en cualquier momento ya va a ser una amiga, ya va a ser una prima, ya va a ser, voy a ser yo la víctima. Y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Puedo, desde mi trinchera, que es la escritura, puedo hacer algo, creo, y fue cuando empecé a plantear todo este proyecto de Despojos. Entonces, sí, fue como también estar investigando. Despojos se nutre mucho más de la realidad que de literatura y son casos reales, casi todo está basado en noticias reales que fui integrando la ficción y bueno, ya me fui por las ramas un poco, y la otra cosa que quería decir sobre Oficio de Difuntos es que se puede leer en línea, está en la plataforma de Aristegui Noticias, entonces si ponen Oficio de Difuntos Lolan Cira y lo leen, se pueden dar una idea de qué va Despojos y también pues, no sé si les interesa, pues ya pueden después adquirir el libro. Sí, y una cosa muy importante de estos temas es que de repente, como tú decías, ¿no? Así como el español neutro es una cosa comercial y de ventas, que no existe realmente porque no hay forma de dar con un español neutro, también está el asunto de que de pronto estamos muy expuestas como escritoras a esta etiqueta de, bueno, es una autora mujer que escribe de temas de actualidad de violencia contra las mujeres como una onda comercial, ¿no? Cuando en realidad cuando nosotras lo tratamos desde el arte, es como tú dices, nos atraviesa, ya lo sentimos muy cerca y tenemos que hacer algo con él para no volvernos locas y nuestra trinchera es la escritura. Entonces, también cómo enfrentarnos o cómo has visto tú la recepción de Despojos enfrentándonos a esta idea de no lo estoy haciendo por moda, no lo estoy haciendo porque vende, lo estoy trabajando desde la honestidad y me gustaría que los lectores y que la gente que está promoviendo este libro lo entienda también. Pues hay de esto que comentas de, ay, sí, está de moda, pues bueno, el ejemplo más claro, aparte de todas las escritoras de ciencia ficción feminista, es Emilia Pardo Bazán, que fue una escritora española del siglo pasado, de últimos de 1800, principios de 1900, y que de hecho ella instauró la palabra femicidio por primera vez en la ficción y de ahí se toma. Entonces ella era una autora de cuento policíaco y bueno, pues es también esta mujer que habla de feminicidios, de violencia de género, hace más de 100 años. Esto no es moda, esto no es nuevo, más bien lo que está pasando es que nos están dando más espacios y que también hay mujeres que están dirigiendo ferias, que están dirigiendo encuentros, que están dirigiendo un montón de cosas y se interesan en abrirles espacios a otras mujeres. Lo que estamos haciendo, pues precisamente es eso, es escribir de lo que está sucediendo ahora, pero que no es algo nuevo y no es algo nuevo ni que lo hagamos ni que esté sucediendo y eso es yo creo que lo más preocupante, ¿no? Que cada vez hay como más hostilidad hacia nuestro género y pues eso está de la chingada.
lo que yo hice pues con Despojos fue precisamente eso, ¿no? Como promulgar o hablar desde mi sitio sobre lo que siento sobre todas estas cuestiones terribles y ha tenido muy buena recepción. Yo también tenía como mucha ansiedad porque decía, bueno, es que fue terrible estar investigando, fue bien pesado estarlos escribiendo, luego yo decía como de, ay, sigue este cuento, de este tema, así de, no, secuestro infantil, trata de blancas, ¿no? Así estar investigando, investigando, entonces por investigación no paras. Y eso es, yo creo que lo más terrible, ¿no? ¿Cómo llevas toda esa cuestión tan oscura y tan abyecta a la ficción? Entonces intenté hacerlo como de la mejor manera posible, intenté también de dejar como algunos rasgos de luz o de esperanza, porque no todo es desesperanzador, sino de plano, pues sí, sería muy, muy terrible. Traté como de resolver las historias de la mejor manera posible también. Ya decía Merce que sí, es como muy, pues meterse con un cuento así es de, sobre todo de Despojos, te destroza, ¿no? No es como que lo puedas leer el otro y luego, ah, sí, y el que sigue, y el que sigue. No, sí son cuentos muy duros y me han dicho muchas veces, es que he tenido que parar la lectura, estaba llorando, y qué dices, ¿no? Cuando te dicen, me hiciste llorar, es como de, ay, perdón, no sé, es muy difícil, pero bueno, eso también indica que estoy haciendo como lo que estoy buscando, que es tocar precisamente las fibras más sensibles de los lectores. Entonces, si muevo esas emociones, si logro crear empatía por estas historias que son ficción, pero que están basadas en la realidad, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Que las personas no vean los feminicidios, ni los asesinatos, ni los crímenes como una estadística más, sino que vean estas particularidades que yo le doy a las víctimas y que sepan que cada cifra era una persona y tenía un nombre y tenía una historia. Entonces eso es lo que me interesa contar también. Pues yo que tú lo tomo como un cumplido. Así de, me hiciste llorar, pues entonces significa que lograste esa conexión, ¿no? Me queda muy claro que no tienes como temas tabús, o sea, me queda claro que tú estás dispuesta a aventarte a lo hondo, pero te quería preguntar si hay algo que no tocarías ahorita o un tema que te costó mucho trabajo acercarte y cómo resolviste eso. Hoy, pues precisamente el de trata de blancas con la secta Nexium, ese fue de los más duros de escribir, porque no sabía tanto y cuando empecé a investigar, o sea, sabía que era algo terrible, pero cuando me empecé a meter más era así como de, no, no es cierto, no es cierto todo esto. Y bueno, pasan cosas peores en nuestro país que no sabemos o que no han salido a la luz, pero bueno, yo creo que también la cuestión de la prostitución infantil en Guerrero, esa me preocupa un montón y no he escrito nada al respecto porque también siento que me va a destrozar. Ya sabemos lo que sucede, sabemos que los gringos vienen a buscar niños, pero siento que si me meto a leer historias reales y con detalles y todo, no, eso sí, uf, voy a terminar peor de lo que ya estoy. También me decían, por ejemplo, en una de las presentaciones, ¿vas a seguir escribiendo sobre lo mismo? Y dije, no, no puedo. O sea, este proyecto era esto, ya lo escribí, ya lo trabajé. Estoy ahorita en una novela que dejé pendiente desde 2018 y que va sobre un trastorno psicológico que es el trastorno de Munchausen y por poderes donde los padres enferman a los hijos. Hay muchas series, muchas películas, pero sí dije, no, no, ya no puedo seguir escribiendo sobre esto porque ya no, o sea, me voy a morir, ¿no? Me va a dar algo si sigo con esto. Entonces sí, necesito como respirar, estar leyendo otras cosas, salirme un poquito de eso. Y siento que eso pasa también con los proyectos en general, o sea, sí, son los mismos temas, pero son distintos escenarios, son distintos contextos, y pues eso, sí, sí me tengo que alejar un poquito también porque luego ya es demasiado. Sí, y la verdad es que te agradezco que nos compartas el asunto de cuidar tu salud mental y ponerlo como ahí visible, porque la verdad es que muchas personas en general, creadores de arte, sufrimos de esto y no solemos hablarlo, no solemos decir, oye, es importante cuidar tu salud mental, a veces alejarte de ciertos temas o a veces no producir incluso, ¿no? Si estás mal y no producir está bien, no tienes la obligación de estar produciendo obra todo el tiempo, o sea, no se lo debes a nadie, te debes cuidado a ti. Sí, a mí me pasó, justo llevo meses, estos meses como peleando por querer escribir, a veces lo logro, a veces no, pero cuando escuché que Mariana Enríquez dijo que cuando empezó la pandemia durante todo un año ya no escribió porque no podía escribir, porque la abrumaba todo lo que estaba sucediendo, dije, ah, entonces es válido no escribir, o sea, podemos, lo que tú dices, podemos darnos ese chance y cuidarnos, porque también lo necesitamos, ¿no? Si no, ¿qué vamos a hacer después? Ya no vamos a poder hacer nada, entonces sí, creo que es importante aceptar que no vamos a ser productivos todo el tiempo y eso, aceptar que no tenemos por qué estar escribiendo, escribiendo, escribiendo o publicando todo lo que escribimos. Y de esto que comentas, sí, ¿no? Del tema como tabú de
del cuidado mental y de que si vas y te tratas, pues ya eres loco y estás mal de la cabeza. Pues sí, yo creo que todos estamos mal de la cabeza y por eso yo siempre voy a seguir diciendo, todos nos tenemos que meter a terapia. Pero sí he pensado publicar algo en Facebook porque esto lo saben como las personas más cercanas a mí nada más, pero sí quisiera como escribir algo al respecto porque tengo muchos amigos que están muy mal y que se están tratando, que están medicados también, pero que casi no se habla, ¿no? Y que lo hablamos ya cuando estamos al límite, cuando estamos así a punto de hacer algo, cuando ya estamos, ya no podemos más. Entonces, sí me gustaría escribir algo al respecto, incluso un ensayo, ahora que lo dices, estaría interesante. Y también otro lado de cuidarnos es esto de crear comunidad. Nosotros hemos visto cómo has logrado forjar una comunidad de escritoras en el DF y aparte vemos que te mueves mucho y convives con otras escritoras y te queríamos preguntar, o sea, ¿cómo ha sido para ti crear este espacio entre mujeres y sentir este apoyo de tu comunidad? Uy, es mi red, o sea, sin mi red de amigas, escritoras, además no lo hubiera logrado y han estado apoyándome un montón en todo este tiempo. Sí, para mí ha sido muy, muy importante, pero de nuevo, hace años yo digo que llegué tarde al feminismo porque sí siento que me tardé un montón. Otra historia hubiera sido si lo hubiera conocido de niña, digamos, no sé, en la primaria, en la secundaria, pero bueno, llegué y eso es lo importante. Y sí ha sido como una red muy, muy importante para mí porque no nada más en la cuestión, digamos, de la escritura, que nos podemos acompañar o leer y comentar y demás, sino en la cuestión personal. Tener mujeres cerca para mí ha sido una salvación en muchísimas situaciones, sobre todo en los últimos meses, ya lo decía, fue como poco a poco. Siempre está como este pensamiento, ¿no? De, ay, sí, las mujeres son la peor enemiga de otra y no sé qué. Entonces, yo era de este pensamiento idiota de que tenía más amigos porque me caían mejor los hombres, pero no, es esta cuestión más bien de que buscas que te validen los hombres todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, uno empieza a cuestionar cosas, a ser consciente de otras. Empecé a conocer a amigas escritoras por las becas, precisamente por el FONCA. En el FONCA conocí a Aniela Rodríguez en el primero que tuve y a Aura García Junco, que fue en 2014, y desde ahí nos hicimos muy amigas, empezamos a salir, a hacer otras cosas, entonces tiene casi 8 años que las conozco y pues todavía somos muy cercanas, nos vemos, comemos, platicamos. Y después en la Fundación para las Letras Mexicanas conocí a Elisa Díaz Castelo, por ejemplo, que es una gran poeta y también es una gran amiga. Entonces, a Laura Sofía Rivero, empecé a conocer como a otras escritoras por estos medios de las becas y de los talleres y demás. Y nos empezamos a hacer amigas, empezamos a platicar y dije como de, ¡ay, qué bonito es tener amigas! Y amigas además que hagan lo que yo y que se interesen en lo que yo, que te comparten libros, que te regalan cosas, o sea, todo eso, ¿no? Como tener una comunidad aparte muy, muy cariñosa y eso, que te cuida. Entonces, para mí sí ha sido como fundamental y ha ido poco a poco creciendo. Ahora tengo como una red mucho más grande. Para mí es indispensable tenerla cerca y más ahora también que se ha dado esta cuestión de los talleres impartidos por mujeres, porque también los talleres que yo tomé, el 90% eran de escritoros, ¿no? De señoros, de solo hay una forma de hacer literatura y así súper cuadrados y ya viejitos y así de yo te voy a enseñar cómo escribir. Entonces, no, después te das cuenta, yo empecé a tomar talleres con mujeres en la pandemia y también me abrió los ojos muy, muy, muy cabrón. Me encanta tomar talleres con mis autoras favoritas porque es como esa oportunidad, ¿no? De aprender de ellas. Y con Viviana Camacho, por ejemplo, he tomado varios talleres y Viviana también es una gran amiga. Entonces, pues eso, yo creo que sí es fundamental tener estas redes, conocernos, aprender unas de las otras también. Y luego yo empecé a dar talleres y ahí fue como dices, ¿no? Que ya se creó esta comunidad y ya hasta me hacen hashtags y así. Y bueno, yo estoy también feliz de la vida porque yo siempre digo las porque generalmente tengo más alumnas que alumnos, pero yo siempre las apoyo un montón, tallereo los cuentos y también me dicen, es que en tus talleres es distinto porque no solo leemos o dices, esta palabra está bien, esta está mal, no, yo sí me meto con los textos y los reviso a fondo y se los regreso. Entonces les gusta como esa forma de trabajar y entre ellas, pues siempre me comentan, me recomiendan, entonces jalan más mujeres y a mí me parece también increíble que estemos tomando esta cuestión de la escritura para crear más vínculos y además que sepan que todas, bueno, todos, pero todas también tenemos
algo que contar y distintas formas de hacerlo. Entonces yo siempre les digo, no piensen que ya todo está contado, que no tienen nada especial que decir porque es muy íntimo, al contrario, ¿no? También lo íntimo modifica lo social y lo político, entonces es como la base de todo, pero que siempre también ha estado como muy invisibilizado. Y es como, ay, las mujeres escriben de la casa, de la familia, qué aburrido y qué hueva, y del embarazo y del cuerpo, y es como, sí, pero pues ahí está la base de todo, o sea, sin eso no tiene sociedad. Entonces, esta cuestión también de que ahora se habla mucho de maternidades disidentes, a mí me parece magnífico, y en la cuestión también de lo corporal, ¿no? De prestarle atención a la menstruación, a nuestro cuerpo, a cómo nos configuramos, yo creo que todo eso también está, es súper interesante, y es algo que no es tampoco algo de moda. Amparo Dávila ya hablaba del aborto en los 50, entonces pues es esta cuestión nada más de saber que ahora podemos hablar con completa libertad y que siempre va a haber alguien que preste atención. Y casi siempre van a ser otras mujeres y eso me parece muy bien, pero también estaría chido que los hombres también pues prestaran atención a lo que estamos escribiendo, porque pues también hay otro asunto ahí muy, muy, muy grande. Ahora que fui a Sinaloa, fui a un encuentro de escritoras y también fui a una semana del horror en Mazatlán. Y en esa semana del horror, una persona, precisamente del público, un hombre, preguntó, oigan, yo vi que tuvieron un encuentro de escritoras y que los talleres también pues eran de mujeres y pues para mujeres, porque casi no había hombres. ¿Qué me pueden decir de esto? Y nosotros así, de cómo no, por favor. Y estaba la organizadora de ese evento conmigo porque presentó mi libro y bueno, yo dije, a mí me parece perfecto que haya espacios de mujeres para mujeres y creo que nunca van a ser suficientes. Entonces, aunque haya 50, siempre van a hacer falta más y pues yo estoy de acuerdo con eso. Y la organizadora dijo, esos eventos no estaban cerrados al público, eran abiertos. Que los hombres hayan decidido no ir porque piensan que no pueden aprender nada de una mujer o que no resulta interesante o lo que sea, eso es ya un prejuicio suyo, ¿no? Entonces, eso también fue así como de, boom, a ver, señor, ya cállese la boca. Siento que sí, jalamos a muchas morras y eso está muy chido, pero también estaría chido que los hombres tuvieran esta apertura con nosotras, o más apertura, pues porque no estoy diciendo que no la tengan, hay muchos hombres que sí están interesados. Irán Rubalcaba, por ejemplo, está cuestionando también la cuestión de la paternidad y la paternidad ausente que está muy presente en México, aunque parezca algo contradictorio, pero bueno, eso, ¿no? Hombres que se cuestionan la misma, la paternidad, la masculinidad, el machismo, entonces siento que sí hay esfuerzos que se están haciendo, pero pues faltan todavía un montón más. Todos estos esfuerzos que tú mencionas, creo que también es muy importante este asunto de cómo estas redes de mujeres y talleres de mujeres, aunque no excluimos a los hombres, sí nos estamos cuestionando las formas en las que se hace esta literatura de señoros o cómo se tallerea desde la horizontalidad, ¿no? Desde, yo puedo aprender de ti porque tú eres mi maestra en este taller, pero no hay esta autoridad de, yo soy un señor y te voy a decir cómo sé hacer las cosas, ¿no? Sino reconstruir los talleres, replantearnos cómo trabajar textos, cómo publicar, cómo editar, también es muy importante. De esto que estás diciendo, Sonia, por ejemplo, Sonia Higuera está en Sinaloa, precisamente la vi ahora que fui para allá, y ella acaba de abrir una editorial donde publica las mujeres que están tallereando en los cursos y talleres que ella, bueno, ella no los da, más bien ella, Los pues coordina. exacto, ella coordina un proyecto que se llama Tejiendo Historias, que pues tiene, creo que empezó justo con pandemia, tiene ya 2 años y está buenísimo porque son talleres de mujeres, pero lo que tú dices, no para mujeres, para público en general, pero pues jala muchas mujeres que están interesadas en aprender de escritoras. Entonces, también ella ha creado una comunidad así súper chida y esto que ya tenga su propia editorial también está súper bien porque las mujeres empiezan a publicar ahí y dicen, bueno, no es tan difícil, ya tenemos este espacio y siguen escribiendo, siguen publicando y a mí me parece buenísimo que existan este tipo de esfuerzos, pero como decía, ¿no? De mujeres. También está esta onda del el famoso boom, ¿no? Que dicen, el boom de escritoras latinoamericanas, y es como, pues, no existe tal boom, ya Mariana Enríquez y todas las menos famosas nos estamos hartando de decirles que siempre estuvimos aquí, que las mujeres siempre hemos escrito, pero ustedes no nos dejaban entrar a sus editoriales y a sus clubes de Toby, ¿no? Y me gustaría que nos contaras mucho sobre tu proceso de sí concursar novelas y aplicar a becas, porque a veces como escritoras en este mundo patriarcal no nos validamos, ¿no? O sea, sentimos que lo que tenemos que decir no importa y buena parte de que muchos premios o muchas becas se vayan a hombres es porque nosotras ni siquiera aplicamos, ¿no? Y estamos perdiendo por default.
Totalmente. Yo he sido jurado también en varios concursos. Varios han sido ganados por mujeres. Esto no lo sabemos, claro, ya cuando abren la plica y demás decimos, era una mujer! Pero es que la literatura escrita por mujeres actualmente y desde hace muchísimos años tiene mucha calidad y tiene muchas propuestas nuevas. Entonces, no es como que ganen mujeres solo porque sean mujeres, leer mujeres solo porque sean mujeres, no, es porque tiene calidad lo que están haciendo y porque son muy propositivas. Entonces, yo también, a mí me pasó justo esto que tú comentas, porque en un concurso estatal, por ejemplo, no voy a decir de qué estado, pero participaron pocas personas porque era un estado pequeño y creo que había una mujer entre 15 hombres. Y ganó un hombre, no por ser el mejor, sino por ser el menos malo. Y ahí entra la cuestión de que no se pierdan los concursos, bueno, más bien que no sean declarados desiertos porque se pierde el apoyo gubernamental. Entonces se lo tienes que dar a alguien y pues fue así, bueno, pues ya ni modo. Pero yo tenía una amiga ahí que sé que escribe, que la he leído y fue así como de, no inventes, si hubiera mandado ese concurso lo hubiera ganado así, sin problemas. Entonces creo que tiene también mucho que ver con esta cosa del impostor, ay, ¿cómo se llama? El síndrome del impostor. Eso, exacto, el síndrome del impostor que lo tenemos nosotras mucho más que los hombres también, y eso les da como esta cuestión de estar seguros de sí mismos por más malos que sean y a mandar a concursos y ganarlos, porque pues bueno, mandaron y nosotras no mandamos. Entonces, yo empecé a mandar a becas y a concursos también porque hay pocos apoyos gubernamentales para los escritores. Ya decía yo, está el FONCA, está la Fundación, que solo está en Ciudad de México, están los PECDA. Siento que son pocas becas y desde hace años también está esta cuestión de que quizás desaparezca el FONCA, quizás no, y entre que sí, que no, luego también están las limitantes de edad. Entonces, si te enteras de una beca así y ya no tienes edad para aplicar, es como de, oh, ya no soy escritor joven. Y bueno, yo sí empecé como a ver las cuestiones de las limitantes de edad. Dije, bueno, voy a empezar a aplicar a esto, voy a empezar a aplicar a lo otro. A la fundación, por ejemplo, apliqué el último año que la podía tener y me la dieron. Entonces era así como de, ay, qué bueno, porque si no, me hubiera matado. No, no, pero sí, ¿no? Sí hay que estar como atentos a estas cuestiones porque luego la cuestión de la edad también yo creo que es otra cosa que se tendría que modificar, pero pues bueno, sí quería sobre todo como digamos esta validación porque sí pesa mucho en el currículum, sobre todo para pedir becas ya más adelante a la que ya puedo aplicar, por ejemplo, que es la beca del sistema, donde sí tiene que ver los reconocimientos, los premios, las traducciones. Entonces, sí es importante crear un currículum, no nada más por decir, tuve esta beca y tuve este premio, no, sino realmente trabajar por eso, que te reconozcan ese trabajo y si te interesa, si realmente quieres ser profesional y desarrollarte en la escritura de forma, eso, profesional, entonces yo creo que sí es muy importante estar aplicando, estar mandando, porque pues no hay otra forma de validarte más que esto, ¿no? Y no sé, esto quizás suene pues raro, no sé cómo pueda sonar, pero pues yo creo que sí es una forma de validar tu trabajo y lo que estás haciendo. Sé que también hay personas que dicen, ¿no? Que ya están amañados, que ya se sabe quién va a ganar. Al menos donde yo he participado y cuando he estado como jurado también, puedo decir que todo ha sido siempre muy transparente y que sí hay un proceso de lectura y de análisis y demás. Ya decía yo que luego ganan los menos peores y no los buenos, pero bueno, esa también es una cuestión de contexto, de situaciones, ¿no? De quién manda, contra quién estás concursando, quién es el jurado, si le gusta o no. Ya son muchas circunstancias, pero yo siento que sí es muy importante esta cuestión de estar mandando a concursos y a becas todo el tiempo, por los apoyos, sobre todo, económicos también, que digo, de escribir no se vive, pero si tenemos estos pequeños apoyos o incentivos que nos pueden estar llegando de vez en cuando, pues qué mejor. Bueno, Edna y yo tenemos un concepto que le llamamos panteón de autoras. Entonces, esta pregunta tiene dos partes. Primero, ¿quiénes son las autoras que a ti te han ayudado a crecer o las que tú leíste y dijiste, wow, esto existe, tengo que echarle más técnica porque no me quiero quedar atrás? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué escritoras nos recomiendas leer ahorita? ¿Del panteón es de escritoras muertas? ¿O porque se Las llama que tú panteón? quieras, No, vivas, muertas, o sea, es panteón Ah, ok. como de diosas, en es general. como Ajá, diría Ah, Ale M. Vázquez, del el altar de tu credo particular de escritoras. ajá. Sí, o sea, las que tú te llevas siempre contigo y dices, yo de esta aprendí esto y se queda conmigo.
Uf, pues yo empezaría por Amparo Dávila, que cuando veía sus descripciones también psicológicas, así de la locura y de los trastornos y demás, era como, es que yo me voy a volver loca leyendo esto de lo bien que lo hace esta mujer. Entonces ella, pues es de las principales. Inés Arredondo también, Guadalupe Dueñas, con su Mariquita y con todas estas historias que además tanto Dávila como Dueñas decían que ellas no escribían literatura fantástica, sino que escribían cosas que les habían sucedido. Y sí, hay mucho de autobiográfico también en su literatura. Entonces, leer esas historias también que eran tan tétricas, tan oscuras, esto que yo decía de Amparo Dávila, ¿no? Que critica mucho la sociedad de su época, que es profundamente machista y guadalupana, como lo sigue siendo, pero bueno, entonces leer esas historias para mí fue como descubrir que había todo un mundo ahí de escritoras que me podía enseñar un montón y que también con los años yo empecé a leer mucho más autoras porque en las facultades los programas son 90% hombres, si bien nos va, ¿no? Luego son 95 o más. Entonces me di como a esta tarea de investigar, de buscar más autoras y descubrí todo un mundo. Está, por ejemplo, Adela Fernández también, que es otra autora mexicana muy poco conocida. Está también Gabriela Rábago Palafox, por cierto, que acaba de salir reeditada la novela Todo Ángel es Terrible, a la que le hizo un texto introductorio, lo publicó la UNAM en Vindictas. Entonces también va a estar, ya está disponible, ya lo pueden comprar en línea en la librería de la UNAM, tiene descuento, aprovechen el Buen Fin, tienen envío gratis. Entonces, pues ellas, todas ellas, ¿quién más? Shirley Jackson también, ya saliendo un poco del territorio nacional. Shirley Jackson, Patricia Highsmith, ay, es otra mujer que también me encanta cómo escribe y me devoré casi todos sus libros en unos meses. ¿Quién más? A.M. Holmes es una autora también norteamericana que me gusta un montón y en quien me basé también mucho para escribir El Vals de los Monstruos. Ella me enseñó, por ejemplo, a tener personajes infantiles y también a tratar animales. Pues esas dos cuestiones yo no los había trabajado y cuando leí sus cuentos fue así como el despertar sexual, por ejemplo, en los niños o en los pubertos, y yo decía como, esto está muy fuerte, quiero hacer algo así. Entonces ella también fue una de las principales, ya un poco más actuales y que yo recomiendo, Mariana Enríquez. Ahí no traigo mi playera, pero tengo una playera de I Love Mariana Enríquez y ya me estuve dedicando a que varios autores y fans tuvieran la suya, entonces andaré repartiendo más playeras por ahí. Samantha Schweblin también, Distancia de Rescate, era un cuento extenso que formaba parte de 7 casas vacías que además se acaba de llevar un grandísimo premio que no me acuerdo cómo se llama, pero, pero Sí. ¿tú sabes cuál es? Es el National Book Award, ¿no? De Sí, Estados Unidos. ese, que lo Ese. acaban de dar. Ujú. Distancia de Rescate formaba parte de 7 casas vacías, pero su editor le dijo, tienes 2 cuentos muy extensos, ese y Respiración Cavernaria, que es también casi una mini novela. Ese cuento es de mis favoritos de la vida. Entonces, bueno, sacaron Distancia de Rescate, se publicó como una novela corta, le hicieron una película que está en Netflix y yo se las recomiendo un montón. Yo siempre recomiendo primero ver la peli y luego ver la novela en ese caso específico, porque es una novela escrita a base de diálogo y es muy coral, y entonces resulta un tanto confuso porque no te da contexto, entras de lleno hacia un diálogo y dices, ¿qué es esto? ¿Quién está hablando? Entonces ver la película da mucha claridad y están hermosas además las actrices. Y ¿quién más actual? Ahora García Junco, ya la mencionaba, también Anila Rodríguez, Laura Baeza, mis amigas, Iliana Vargas, ¿quién más? ¿Quién más? Viridiana Carrillo también es una autora que acaba de publicar un libro con Nitro Press. No me acuerdo ahorita, se me fue el nombre, algo de juego, pero es buenísima. Y ella, pues bueno, esto ya es de tras bambalinas, pero ella mandó un concurso en el que yo fui jurado y para mí ese libro debía ganar ese manuscrito. Terminó ganando alguien más, pero bueno, ella me dijo, fuiste jurado, yo mandé. Y le dije, ¿cuál era tu manuscrito? Ya que me dijo, yo le dije, así, para mí tú eres la ganadora, así, de verdad. Le dije, mira, sí, tienes que trabajar algunas cuestiones, pero y lo acaba de publicar en Chile, el libro. Entonces, también se fue a vivir para allá, ya le está yendo muy bien. A ella también se las recomiendo mucho. No sé si el libro se pueda conseguir fácil acá, pero bueno, Viridiana Carrillo tiene ese libro que les digo en Nitro Press. Y ¿quién más? Ay, no sé, es que son un montón, ahorita se me van y soy malísima para los nombres, pero bueno, ya di varios. Sí, es como que nunca nos vienen a la mente todas las que queremos recomendar en el momento Sí. preciso, pero también gracias por toda la recomendación y por las tareas que nos llevamos también para leer acá. Y eso, ¿no? O sea, que para todos los que nos escuchan,
hagan su tarea, busquen autoras. Si se Exacto. encuentran una muy buena, se saben nuestras redes sociales, recomienden. Sí, sí. Ah, el de Laura Baeza vamos a publicar el miércoles en la Gandhi de acá de Miguel Ángel de Quevedo, Una grieta en la noche, que es el libro que quedó finalista en el Ribera del Duero, que lo ganó Liliana Colanzi, que además se las recomiendo también a ella un montón. Entonces, y también iba a mencionar a Guadalupe Nettel, de Mexicanas actuales o contemporáneas. Tiene un libro que se llama El matrimonio de los peces rojos, que ganó también el Ribera del Duero, y ahí hay un cuento que se llama Hongos, que es una cosa tremendísima. Sí, pues recomendadísimo. Ya, también para que hagan su lista de compras y van a estar por la fil, sino para que los pidan en línea y toda su lista de presentaciones. Lean mujeres, Sí, obviamente. Y aquí Sí. en Fem Normal también aceptamos playeras de I Love Mariana Enríquez, porque sí. Les voy a llevar un bonche ahora que vaya a la fil. Ah, Sí, ok. nuestras presidentas, todas del club de fans de Mariana Enrique, el club de fans Sí, no oficial. hay que hacer también de todas, ya así, con otros nombres y ya, de También, lo que nos ocurra. Sí, sí, sí. sí. Con esto de la pandemia también me han estado invitando a un montón de clubs de lectura, que para mí es también algo como nuevo. Ujú. Y me encanta porque además también siempre son clubs donde hay muchas mujeres. Hay pocos hombres, hay muchas mujeres. Y yo siempre les digo, no, gracias, al contrario, gracias a ustedes por darme el espacio, por interesarse en lo que escribo. Y ya que me están leyendo a mí, entonces síganse con más autoras mexicanas porque sí, a muchas les está yendo muy bien, muchas le están rompiendo muy fuerte, pero hay otras que seguimos ahí o que estamos ahí atrás y que apenas vamos, que no estamos en grandes editoriales, pero que también estamos, pues eso, publicando, ya decía yo, literatura con calidad y propositiva. Entonces eso, lo que ustedes dicen, que se den la tarea de buscar, de googlear, de buscar nombres, de leer, hay mucho material en internet también, y de ir a las ferias y a las presentaciones. Sí, también armar sus propios clubes de lectura si pueden, ¿por qué no? Yo creo que en la mayoría de los casos, muchas autoras siempre estamos, pero encantadísimas cuando nos dicen, ay, es un club de lectura, me puedes hacer un huequito. Y es claro, pero por supuesto que sí, tú dime cuándo yo voy, ¿no? Porque la experiencia de lectura ciertamente es muy distinta. Sí, pues la lectura acompañada, creo que también hay como mucho cariño ahí, ¿no? En reunirse para leer. Sí, también son como estas redes de, bueno, compartimos este libro, ¿no? En este mundo productivo y terrible que a veces nos hace desistir de tener hobbies, leer nada más por acompañarte con amigas y no como una actividad productiva de, voy a actualizar mi Goodreads para que vean que sí leí mis 52 libros, sino como este acompañamiento también. Total, sí. Ay, muchísimas gracias, Lola, por tomarte un tiempo para platicar con nosotras. De verdad somos tus fans y con gusto, cuando llegues a Guadalajara, con gusto te vamos a ver a todas tus presentaciones. Muchísimas gracias. Yo tengo el último libro de Edna y no lo he leído, Ah, soy una terrible persona. Yo diciendo, lean autor, ya No lo voy a leer, importa. lo juro. es que Tengo una lista hay ahí mucho que leer en este mundo. y pero Mucho, sí. también lean a Edna. No sé, Merce, si tú escribes. Sí, pero bueno, yo ahorita hay un cuento mío en penumbra, si les interesa, salió a principios de año también. Lo voy a buscar. Pero gracias, gracias a ustedes por el espacio, por el interés. Yo también, como dice Edna, feliz de la vida de acompañarlos, así como los clubs de lectura, porque me debo a los lectores. Sin lectores, pues no tendría razón de ser mi vida. Entonces, yo feliz de la vida de estar platicando con ustedes y de verlas en la fil ya en unos días. Yay. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.